Me parece que vivimos discutiendo o conversando o llenando tiempo de conversación pública sobre temas que no son trascendentes y hablamos muy poco sobre lo importante. Esta conversación que les propongo hoy tiene que ver con el futuro, pero desde el presente. Quiero que hablemos un poco de educación, de lo que está pasando y de la importancia que tiene lo que está pasando para lo que va a venir, para esa Argentina de la que tanto hablamos, que tanto queremos, que tanto nos preocupa muchas veces. Esta conversación que les propongo se da a raíz de un informe que leí que Mariano Nadowski, exministro de Educación, lo publicó en redes sociales y generó mucha polémica, mucha discusión, y me pareció interesante retomar eso. Y lo que publicaba Mariano y comentaba en este tuit es un informe que hizo, entre otros, Irene Kitt, que también va a estar conversando con nosotros, así que les agradezco un montón a los dos por formar parte de esta conversación y por tomarse un rato para charlar con nosotros. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas, Maru? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué estoy hablando? El informe tiene que ver con la desigualdad educativa. Lo que dice básicamente, ahora ellos nos lo van a contar, es que solo, escuchen este número, solo 16 de cada 100 chicos que empiezan la escuela primaria la terminan en tiempo y forma, es decir, completan el ciclo lectivo de primaria y secundaria según lo previsto, según el tiempo teórico. Solo 16 de 100. Y cuando uno va a mirar en mayor profundidad cómo está compuesto ese universo de ese 16, digamos, también aparecen o es síntoma o da cuenta de muchas diferencias sociales. Muchos de esos chicos, o la mayoría, va a colegios privados o tiene una posición socioeconómica ventajosa. Sobre esto trabajó Mariano en función de este primer informe que hizo el equipo de KIT. Argentinos por la Educación es la organización que elaboró en este informe. Trabajaron otras personas, además eh, en el proyecto, ¿verdad? Sí, sí, el equipo de argentinos está también Martín Mistal, Víctor Polman, Gabriela Catri. Creo que ellos tres trabajaron específicamente en este informe. Es un equipo de datos muy sólido, muy bueno, conformado por economistas y educadores que trabajan en general todos estos datos y particularmente en este hicieron todo un seguimiento que te permite ver, como vos decías, que de cada 100 chicos que empiezan primer grado, 16 terminan en tiempo y forma. En tiempo quiere decir, como decías, que no repitieron nunca, y que abandonaron y volvieron a retomar. Y en forma quiere decir que tienen los aprendizajes mínimos en función de lo que después son las pruebas a aprender. Es decir, lo que debiera ser normal es que todos los chicos empiecen en primer grado y terminen el secundario. Eh, digamos, si no es el 100%, debería ser el 90% o el 85%. Hoy es apenas el 16%. Y dentro del 16%, de 16 solamente 3 son de sectores sociales de menores recursos. O sea que tenemos dos problemas. Un gran problema en general del sistema educativo que no está dando respuestas y genera fracaso escolar masivo. Y por otro lado, que ese fracaso escolar masivo, si bien justamente por ser masivo es de todo, perjudica especialmente a los chicos de menores recursos. Irene, vos sos psicopedagoga, laburás en la organización, trabajás muchísimo en temas educativos. ¿Qué los llevó a hacer esta investigación? Y quería preguntarte además si ustedes preveían que les iba a dar esta estadística. Me parece que el número es brutal. Solo 16 de cada 100 completan el proceso clave educativo, digamos, primaria y secundaria en tiempo y forma. El estudio, digo, quería agregar a lo que decía Mariano de los nombres de los compañeros que hicieron, es que son personas jóvenes y que están como algunas cosas que nosotros que somos más grandes la hemos visto, ellos están intrigados y tienen buenas preguntas para hacerse. La idea era aprovechar que ya tenemos un acumulado de datos de muchos años, de datos educativos, y dejar de ver la foto de cada año y tratar de ver la película. Eso me parece que fue una aproximación muy interesante y por eso se siguió a tratar de seguir a estos estudiantes que en el 2009 tenían 6 años,
dónde estaban digamos, 12 años después, cuántos encontrábamos con 17 años en el último año del nivel. Y además, el gran reto, lo que agregaron, era vincularlo con los resultados de evaluación de la calidad, y ya teníamos una pista de que iba a ser un número dramático. Los números de trayectorias ya son duros, después voy a comentar algo que pese a que son duros, están mejorando en los últimos años, pero eso lo dejo para después, para el momento de la esperanza. Pero cuando se quiso vincular con los resultados de las evaluaciones de la calidad, ya sabíamos que digamos, la mitad apenas de los estudiantes con las pruebas a aprender, entre otras mediciones posibles, acá usamos las pruebas a aprender, la mitad logran conocimientos, bien como dijo Mariano, son suficientes o avanzados. Si miráramos solo los avanzados, es el número más chiquito todavía. Suficientes o avanzados en lengua, pero como además dijimos, o se tomó la definición metodológica, que fueran suficientes o avanzados en lengua y matemáticas simultáneamente, el tema que en matemática, en lugar de ser la mitad, o sea, 5 de cada 10 que tienen esos niveles de logro, en matemáticas solo 2 de cada 10 tienen esos niveles de logro. Entonces ya sabíamos, al elegir matemática, junto con lengua, ya sabíamos que el número iba a ser bastante estrepitoso, y justamente esperábamos que fuese conmovedor para que circulara y se discutiera y se analizara y sobre todo se actuara. ¿Y sienten que le importa a alguien esto, que esté pasando esto, que hay algún sector, no solo de la política o de los responsables, sino de la sociedad, que le importe que los niveles educativos de Argentina no son los que debiéramos esperar? Bueno, el vaso medio lleno, si querés, es que los últimos informes que elaboramos con Argentina por Educación, que fueron estos dos, y el que hicimos hace poco sobre presupuesto educativo, tuvieron una repercusión en los medios y en la política que la verdad que hacía mucho que no veíamos. Esto particularmente del 16%, no sé si porque quedó el número o qué, pero creo que hay una conmoción y hay un interés mucho mayor. Eso también ayudado por el tema de la pandemia, donde hay grupos de familias que están cada vez más involucrados en temas educativos. El tema educativo se puso sobre la mesa durante la pandemia, entonces creo que ahí hay buenos motivos para pensar de que hay una movilización social mayor. El vaso medio vacío, yo particularmente pienso que la dirigencia política argentina, y no solamente política, ¿no? También dirigencia empresaria, sindical, incluso los medios, no están demasiado interesados en el tema educativo. Necesitan muchas más sacudidas que esta para interesarse realmente. No digo que haya gente, por supuesto, que de la política o de los medios que está genuinamente interesado, pero no hay masa crítica que impulse por ahora, por lo menos, cambios de fondo. ¿Y eso, Creo que por qué dirías, Mariano? Porque evidentemente estamos ante una crisis del sistema educativo tal como lo conocemos. ¿Dirías que no importa porque uno siente que es algo ajeno? Viste que se ve mucho en los sondeos que cuando uno pregunta qué piensa de la calidad de la educación en la Argentina, es un desastre. Es la mayoría. Y la de su hijo, la mayoría, no, la de mi hijo es muy buena. O sea, como si fuera, no sé si es un proceso quizás como de negación o un cambio en la mirada, es como decir, bueno, siento que la educación en la Argentina no es buena, pero me resisto a creer que la de mi hijo es mala. ¿por qué la dirigencia política, como cosa general, digamos, ¿no? Hay excepciones, pero ¿por qué no se ocupa el tema educativo? Hay varias, digamos, hipótesis, pero creo que una, en función de lo que vos planteabas, es que en general los sectores medios, que son los que más pelean por la educación, porque los sectores de menores recursos viven el día a día de la subsistencia, entonces el tema educativo de alguna manera lo ponen en otro lugar. En países como el nuestro es la clase media la que se pone al frente del reclamo educativo, y en la Argentina la clase media decidió o decidimos mandar a nuestros hijos a escuela privada y pensar que con eso se resolvió el problema, cosa que además desde el punto de vista de los datos no es cierto. Pero claramente ahí hay un problema porque, bueno, la dirigencia política en general no tiene una presión social para cambiar temas educativos. Creo que
por eso decía el vaso medio lleno, es que ahora esta presión social me parece que está empezando a crecer, me parece eso un dato positivo para tener en cuenta. Yo Irene, quisiera, sí. perdón. No, quisiera hacer un breve comentario al respecto. Digo, creo que hay una parte importante de también los esfuerzos que de hecho este informe y otros informes que también Mariano condujo y coordinó muchos, es tratar de presentar la situación sin rápidamente saltar a dos cosas. Uno, a encontrar el culpable. En cuanto el diálogo se orienta a decir, a ver, le echamos la culpa a los gremios, a los padres, a los docentes, nos satisface, nos cierra la conversación, digamos, por así decirlo, y nos deja en el mismo punto que estábamos antes. Entonces, en ese sentido, creo que hay un enfoque de estos informes que ayuda a analizar la situación y claramente, obviamente, la conducción política, y yo quisiera agregar, la conducción académica, las universidades, digamos, porque eso sería una audiencia de repente que pudiera tener una voz más clara y más nítida al respecto y por alguna manera ayudar en esa presión social solidariamente, tal vez entramos rápidamente en esa otra cosa que es o encontrar un culpable o encontrar una explicación rápida que nos corra del análisis delicado y preciso y organizado que hay que hacer para la solución. Y al respecto del tema de que la escuela de tus hijos te parece muy bien, esto es un fenómeno muy humano que tiene que ver con el enorme esfuerzo que realizan las familias, los estudiantes para sostener esa escolarización y humanamente tendrías que aceptar que ese enorme esfuerzo que haces no vale la pena. Entonces nos protegemos un poquito de eso diciendo, bueno, eso está muy mal, pero por suerte, a lo mejor me quejo de la maestra que él me tocó este año, una cosa así, pero en general tengo que considerar que la educación es más o menos buena porque si no ese esfuerzo sería totalmente perdido. Irene, recién Mariano hablaba de esta ilusión quizás de un gran sector de la clase media que ha decidido retirar a sus hijos de la escuela pública y mandarlos a instituciones privadas, entendiendo que así está teniendo un mayor compromiso con el proceso educativo de sus hijos y que va a obtener mejores resultados. Y dice Mariano, esto lo refutan los datos. En tu mirada, ¿hay una pérdida de la calidad también en las instituciones privadas a la hora de brindar contenidos educativos? Y no sé si podemos hablar de contenidos, sino también de una cosa por ahí más holística respecto del proceso educativo. Sí, a ver, yo creo que en general la formación en este momento que estamos pudiendo como sistema, no lo quiero personalizar ni en docentes ni en supervisores, como sistema educativo lo que estamos pudiendo alcanzar, muchas veces usamos la expresión entre algunos colegas, que es decir, estafa hasta a los abanderados. Es decir, si vos tenés qué sé yo, un hijo, un sobrino, un primo que le va muy bien en la escuela, muy bien, y le preguntás, terminan las clases, egresó, se llevó la bandera, o sea, fue abanderado, entregó la bandera, y a los alumnos que siguen, le preguntás en febrero cualquier cosa que no sea de lo que le interese estudiar, por ahí en continuidad en los estudios superiores, y todo eso es un puñado de arena que lo apretaste y te quedan 5 granitos. Y tenés 14 años de escolaridad encima y lo que queda en general es muy poquito. Cuando nosotros separamos los conocimientos que te decía antes entre suficientes y avanzados, decías, en el 50% de suficientes más avanzados, de repente tenés solo un 10% de avanzados. Entonces, efectivamente, la educación privada, tal vez comparativamente, alcanza resultados un poquito mejores en un universo muy diverso de escuelas privadas, de muy diversa magnitud de recursos, etcétera, ¿no? Sabemos que es un universo muy variado, pero de todas maneras estamos lejos de lo que le podemos ofrecer a los jóvenes de Argentina, todos como sistema. Entonces es como bien dice Mariano, es una especie bueno, me abrazo a este esfuerzo que hago para satisfacerme, pero la verdad que aún en esos casos deja a nuestros hijos, a nuestros nietos, con muchas menos herramientas de las que debieran. Mariano, ¿y qué? Entiendo la cuestión humana, ¿no? De la que habla Irene, pero la verdad es que lo que estamos viendo, y me gustaría que ustedes por ahí señalen desde cuándo venimos, o sea, este es un problema que arrastramos desde cuándo.
la característica, vamos, de un sistema educativo deficiente o los chicos que salen cada vez con menos formación o peor formación. ¿Cuándo vamos a empezar a ver esos efectos? Perdón, yo quisiera hacer una mirada, un datito histórico que siempre uso. Perdón, Mariano, que me Sí, meta sí, para no hay problema. Pero yo siempre digo, yo acabo de cumplir 60 años. Cuando yo tenía 18 años, 17, fue el censo de 1980, el censo de población de 1980. Estoy hablando del siglo o del milenio pasado, pero bueno, no es tan lejos en el tiempo. Y bueno, a mis 17 años, en el total del país, solo el 23% de los jóvenes, de los adolescentes que teníamos esa edad, estábamos escolarizados. Solo el 23%. El otro resto ya había dejado la escuela sin terminar. Entonces, nosotros solemos tener un cierto sesgo de pensar que la escuela que cursamos nosotros digo, los que tenemos más de medio siglo, que la escuela nuestra era fantástica porque, bueno, a lo mejor pudimos seguir haciendo estudios superiores y creemos o tenemos una sensación de que sabíamos más de lo que saben los chicos ahora, es nuestra sensación, también puede estar sesgada por nuestra subjetividad, pero sí tenemos que saber que esa escuela era súper selectiva y que dejaba a mucho más de la mitad de la población fuera de la escuela. Entonces, los que llegaban, como fue mi caso, que llegamos al último año de la escuela, claramente éramos una minoría de la población. Entonces, el ejercicio es a veces de comparar esa escuela, uy, mirá qué buena que era, dejando afuera 2/3 partes de la población, digo, merece por lo menos un recaudo. Te Claro, paso la palabra, María. perdón, un comentario, Irene, ¿no? Porque digo, vos te estás yendo a, qué sé yo, 40 años atrás y por ahí, y no sé el desarrollo por ahí que han tenido o la inclusión que han tenido otros procesos, estamos hablando del proceso educativo. Yo tiendo a, digo, terminé la escuela secundaria hace 20, digamos, estoy como a la mitad de tu... La verdad es que no lo sé, no tengo datos como para comparar si la escuela era mejor o peor hace 20 años y si era más inclusiva o menos inclusiva, pero quizás ahí también tenemos un problema, ¿no? Si la vamos a dar más inclusiva, pero peor, no sé tampoco si es un, ¿no? Si es un buen... esta cosa de, no lo quiero decir así porque por ahí parece muy brutal, ¿no? De incluir para abajo. No por hacer más inclusiva debiéramos perder calidad, ¿no? Sería el ideal, más inclusiva con igual o mejor calidad. Digo, para pensar en resultados mejores y de desarrollo como país. Buen punto. Le paso a Mariano y después vuelvo a este punto que comentás. Te escuchamos, Mariano. No, yo creo que, perdón, yo creo que hay un punto central en lo que dice Irene, que es que pagamos con baja de calidad el aumento de la inclusión. Y eso es un problema que se dio en toda América Latina, pero si vemos los números, en Argentina fue peor. Es decir, otros países de América Latina, como Chile, como Uruguay, pudieron incluir incluso más que la Argentina, en el caso chileno, y sin embargo mantener o incluso mejorar los niveles de calidad educativa. El otro problema es que lo que plantea Irene es cierto para la escuela secundaria, pero en la escuela primaria nosotros la Argentina tenía un nivel de inclusión muy alto en los años 70, 80, 90. Y si bien no tenemos números vinculados a la calidad, porque no había pruebas estandarizadas, uno tendería a pensar que en tercer grado, cuarto grado, quinto grado, la inmensa mayoría de los chicos sabían leer y escribir bien y que en sexto grado tenían un nivel de comprensión lectora importante. No lo podemos decir con absoluta precisión porque no había pruebas, pero daría la impresión de que eso es así. Hoy nosotros en Argentina tenemos un problema muy grave con la alfabetización inicial, es decir, los chicos no aprenden a leer. Y si miramos las pruebas UNESCO, que son pruebas que miden América Latina nada más y que son pruebas muy confiables y que no están criticadas por nadie, vamos a ver que la Argentina pasó del puesto número 1 o 2 compartido con Cuba en el año 96 al puesto 11 en el año 2019 y que hoy en términos de aprendizaje de lectoescritura compartimos el mismo nivel educativo que El Salvador, que es un país pobre,
guerra civil, dictadura de 40 años, guerra con Honduras, o sea, ni hablar, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí tenemos un problema que tiene que ver con lo que yo llamaba antes fracaso escolar masivo, porque uno podría decir, bueno, si fracasan algunos chicos, podría decir, bueno, la culpa de los chicos, de los padres. Si fracasan algunos docentes, bueno, la culpa de los docentes. Ahora, el nivel de fracaso escolar que tenemos nosotros implica pensar, como decía Irene antes, que el fracaso escolar es del sistema. El fracaso es del sistema, es de la sociedad, de la política, que no puede resolver esto. Entonces yo creo que esto se inició, volviendo a tu pregunta, aproximadamente en los años 60, 70, tal vez 80, no lo tenemos muy claro, es un proceso muy lento y que en los últimos años realmente ha recrudecido por falta de políticas públicas específicas para mejorar la calidad educativa. Irene, estamos charlando, aprovecho para contar con Mariano Nardowski. Él es experto en comunicación, ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Irene Kitt, también psicopedagoga, experta en educación, trabajaron en un informe sobre la situación, en muchos sobre la situación de la educación en la Argentina, este en particular que da, de alguna manera, lugar a esta conversación es que solo 16 de cada 100 chicos termina la escuela en tiempo y forma en la Argentina. Y lo que estábamos tratando de entender o de describir es cuándo de alguna manera comenzó este proceso. Irene hablaba antes de la necesidad también de la inclusión, y estábamos discutiendo un poco sobre eso, si ampliar el acceso a la educación pública implica un deterioro o una caída en la calidad, ¿no? No, pero, claramente son dos caras de una misma moneda, inclusión y calidad. Digamos, lo que nos está faltando de metas de inclusión, que todavía falta porque la gente no se gradúa, por un montón de cosas, tiene que ver con que la propuesta pedagógica de la escuela, del sistema educativo, ha entrado, digamos, en ese proceso de deterioro y realmente no está pudiendo brindar oportunidades de aprendizaje, ¿no? O sea, creo que hay un ejemplo que, digamos, por ahí tiene que ver en esta comparación que hacíamos de la escuela de antes, la escuela de ahora, además de este tema de la selección. Mariano, hay una cuestión, en el año 80, el 25% de los chicos de 14 años ya estaba fuera del sistema, ¿no? O sea, es un tema que da para hablar mucho, pero a mí me parece que es interesante decir qué es lo que podemos hacer. En este momento hay dos o tres cuestiones que conspiran contra las oportunidades de aprendizaje que, sobre todo para los sectores más postergados, desfavorecidos, debieran ser más ricas, diversas, interesantes, motivadoras. Hay varias cosas. Una, a lo largo de los últimos años no hemos hecho más que seguirle colgando listas de contenidos a la escuela primaria, a la escuela secundaria y hasta el nivel inicial. Estamos a veces a riesgo de deteriorar las mejores cosas que tiene el nivel inicial, poniéndole unas listas cada vez más grandes de contenidos a medida que ampliamos funciones que esperamos para la escuela, funciones que de repente pudieran asumir los medios de comunicación, la educación no formal, la educación informal, y pretendemos que sacándole tiempo a las cosas importantes aún se logren. Digo, si nosotros hoy nos preguntamos o le preguntamos a los estudiantes cuántas horas se le dedicó a que ellos aprendan a leer textos informativos, a aprender de lo que se lee, a poder escribir dando cuenta de lo que se leyó. Y tal vez es muy poquito el tiempo que se dedicó, y no es que no hubo clases, en el mejor de los clases, que no haya habido horas libres, etcétera, sino que estamos sobrecargando de una actividad videoclip. La actividad videoclip derivada de las largas listas de contenidos no genera esos aprendizajes duraderos, significativos, permanentes, como la capacidad de leer y escribir, que después sí usamos para evaluar la calidad del sistema. Entonces estamos midiendo con una vara a la cual no le damos la suficiente importancia en el tiempo de la enseñanza. Qué interesante esto que decís, porque parecería también como una suerte de mal de época, ¿no? Después, en la vida adulta también es como un toco y me voy, ¿no? Todo es cortito, rápido,
sin profundidad. Lo que pasa que en el proceso de formación, sobre todo de espíritu crítico, de mirada crítica, de comprensión, de aprender, digamos, de contenido, de tener de discutir también, ¿no? Es clave. Tenemos que ir terminando ya, pero quería preguntarles a los dos, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si frente a todas estas señales de alarma, que digo, podemos mirarlas con más pesimismo o más optimismo, pero lo que no, me parece lo que no podemos discutir es que acá hay señales que están dando los pibes y las pibas de que algo hay que hacer, de que la educación no está funcionando como esperábamos? ¿Qué va a pasar y cuándo vamos a ver los resultados si no actuamos ahora? Mira, en primer lugar, de vuelta empiezo con el vaso medio lleno. Hay algunas provincias que sobre todo en los últimos años, en los últimos 4 años, 5, 3, depende de la provincia, están llevando adelante algunas reformas muy interesantes, por ejemplo Mendoza, Entre Ríos, o la ciudad de Buenos Aires con el tema de alfabetización inicial. Mendoza está haciendo una reforma muy interesante sobre eso, hoy presentó un proyecto de ley el ministro. Córdoba con el tema de escuelas secundarias, Río Negro hizo una reforma de la escuela secundaria que a mí me parece muy positiva. Incluso hay cosas que a veces las jurisdicciones hacen, yo a veces tengo alguna discusión con mi amiga Soledad Cunha porque por ahí no estoy muy de acuerdo con lo que hace, pero por otro lado veo que quieren salir de la situación de colapso, a diferencia de años anteriores donde parecía que todo el mundo estaba haciendo la plancha. Hoy hay una percepción de la política que algo hay que cambiar. Y además eso es transgrieta, porque Entre Ríos es kirchnerista, Río Negro es provincial, el PRO, el radicalismo, el peronismo, o sea, el todo. No depende del posicionamiento. Yo creo que ahí hay un punto importante para tener en cuenta. Ahora, concretamente con tu pregunta, eso que está sucediendo y que es muy bueno, si no conforma una masa crítica de cambio en serio para descolapsar la educación, nuestro recorrido, es duro decirlo, pero se va a parecer más al de El Salvador o que a un país desarrollado con un desarrollo intermedio muy importante. Nosotros tenemos un problema con eso. Hay mucho negacionismo en la política, mucha gente que niega que esto sea un problema. No lo van a negar explícitamente, pero miran para otro lado. Y me parece que, digamos, como sociedad civil, a veces los especialistas ya no sabemos qué hacer para digamos, sacudir el avispero y que pase algo. O sea, la verdad que ya se nos acaban los títulos, se nos acaban las cosas, vamos a seguir peleándola, pero me parece que tiene que haber una idea social, política, y sobre todo, a veces yo pienso en una especie de ni una menos de la educación, salir a la calle por el tema educativo, ¿no? Una movilización social importante que sacuda, así como ni una menos sacudió el tema de la violencia de género, hacer algo así por la educación me parece que sería importante y podría beneficiarnos para que la política empiece a encargarse de esto. Irene. Sí, a ver, yo soy, digamos, trato de, no quiero contestar tu pregunta, para decirlo francamente, porque creo que hay procesos en marcha y creo que hay una serie de factores que están esperando y hay una posibilidad, porque aunque haya movilización social, esto requiere un conjunto de decisiones técnicas y políticas que obviamente son dirigenciales. Y yo creo que muchas veces los cambios que hay que hacer en educación justamente se ven obturados porque cualquier cambio empieza a generar como una lista de indignados, ¿no? O sea, si vos querés hacer un cambio del régimen de promoción, de repente es un escándalo porque parece que inundás de facilismo el sistema educativo. Hay a veces un tipo de repercusión y nuevamente una búsqueda de encontrar el culpable, que hace que sea, digamos, que es menos costoso políticamente dejar las cosas así como están que embarcarse en ese proceso. Pero de todas maneras, yo creo que hay una función sumamente importante. Nosotros agradecemos desde Argentinos por la Educación también el espacio que le dan a educación y a imaginarnos caminos propositivos. Ahí hay una cuestión hay una combinación de lo que tiene que ser lo creativo, lo motivacional, lo inspiracional, o sea,
nosotros sabemos que los jóvenes, los niños, cuando encuentran cosas que les interesan, no los podés sacar de ese foco de atención. Si a un chico le interesan los dinosaurios, te va a hablar de los dinosaurios desde el desayuno hasta la cena porque se interesó, porque le vio, digamos, y pasan los niños, pasan los jóvenes, pasan los adolescentes, y no hay un lugar en la escuela para eso. Entonces, esa fuerza está, y está, por otra parte, la responsabilidad que tenemos los especialistas, la academia, en el tema de hacer caminos factibles de mejora posible desde las condiciones actuales. No podemos, si será que nos parecemos a Salvador, pues tendremos que mejorar desde parecernos a Salvador y no a o sea, del punto de partida y no a Finlandia. Finlandia es lo que es ahora porque hace 40 años se tomaron algunas decisiones y se sostuvieron los esfuerzos. Entonces, junto con la movilización social, que coincido con Mariano, creo que hay una apelación a todos los colegas, a las audiencias informadas, a la academia y por supuesto a los políticos, a que esto requiere un plan de un nivel de trabajo, de detalle, de acumulación de conocimiento que hoy las ciencias del comportamiento, las neurociencias, el conocimiento de la vida social, la didáctica, hay un montón de elementos para hacer el excelente plan que nuestros niños, nuestros jóvenes merecen. Muchísimas gracias a los dos. Una última cosita muy, muy cortita. Todo esto que estuvimos conversando este rato tiene que ver con el sistema educativo en la Argentina, sin distinción de si es privado o público, porque siempre se habla de que la escuela pública es la que está en crisis. ¿Ustedes dirían que es la educación en general, quizás más acentuado por ahí la escuela pública, pero No, la educación en general? es la educación en general, y déjame decirte un dato que siempre usamos para que la gente de los sectores sociales medios y altos se preocupe un poco. Según las pruebas PISA que evalúan a muchos países, el chico de 15 años, el tercil de mayores ingresos de la Argentina, o sea, el tercio de familias con mayores ingresos de la Argentina, tiene resultados similares al tercio de peores ingresos de España, no de Suecia o de Canadá, de España. Es decir, que acá no se salvó nada. Entonces, alguno dirá, bueno, pero estamos mejor que los de terciles de peores ingresos en Argentina. Es cierto, pero no tenemos, lamentablemente no tenemos en la Argentina una educación de clase mundial. No existe eso. No, es imposible salvarse porque el sistema educativo es un sistema complejo y colectivo. Entonces no es que vos tenés la escuela de tus sueños y solo por eso lo vas a resolver. No funciona así, y estos datos tan brutales nos muestran que hay un problema para todos los sectores sociales. Muchísimas gracias a los dos, gracias por su compromiso, por su laburo cotidiano, y ojalá estemos tomando esas señales y trabajando para cambiar la educación, y que en 10 o 15 años volvamos a tener esta charla hablando de todo lo que hemos construido y todo lo bueno que viene para la educación y para el futuro de la Argentina, en definitiva. Gracias a los dos. Dale, Gracias. Bueno. Charlábamos con Mariano Nardowski, exministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y con Irene Kitt, psicopedagoga, experta en educación, que acaba de publicar este informe, ¿no? que yo quería que conversáramos porque me llamaba mucho la atención y me parecía que era una situación, una cuestión de alarma en la que tenemos que trabajar y preocuparnos, sobre todo todos nosotros, ¿no? Ustedes que están del otro lado seguro también mandan sus chicos a la escuela, tienen que decidir si lo hacen en una escuela privada o en una escuela pública. Por eso este final de Mariano me pareció interesante también, ¿no? No crearnos esta falsa ilusión, comprarnos una tranquilidad mentirosa de que porque elegimos una institución privada le estamos garantizando a nuestros chicos una educación de calidad, porque no es así necesariamente. Quizás recibe una educación mejor que la de otros chicos o chicas que no tienen opción de elegir una institución educativa, pero comparado con el mundo estamos bastante por debajo. Digo todo esto para que tomemos conciencia, laburemos en eso, exijamos más, y a la hora de votar, por ejemplo, también tengamos en cuenta estos asuntos.